gracias por asistir a esta nueva conferencia, el ciclo de conferencias de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la ciudad de Santiago y sus fondos artísticos. Es el segundo año que se celebra el monográfico asociado con el grupo de investigación Jacobus y como ven seguimos teniendo, primero, mucho material en la Real Sociedad Económica para poder hacer más ciclos de conferencias y más charlas y afortunadamente contamos con un montón de gente, ya sean miembros del equipo, ya sean colaboradores que están dispuestos a participar en él. La última charla había sido la del profesor Leopoldo Fernández Gasalla y hoy tenemos la oportunidad de escuchar, o vamos a tener la oportunidad de escuchar a Francisco Singul Lorenzo. Para mí presentar a Francisco es importante por varias razones. Una, porque nos une una amistad de hace muchísimos años que se remonta allá cuando empezamos la carrera en los años 80. O sea que somos compañeros de promoción y además coincidimos en todos los cursos, pero especialmente en cuarto y quinto de Historia del Arte, en el aula 11 y en el aula 13 actualmente, que era el aula 6. ¿No? Y bueno, yo tengo un gratísimo recuerdo, él seguramente a lo mejor no se acuerda porque organizaba mucho, que era el Paso de Ecuador que organizamos yendo a Italia. Concretamente me acuerdo de San Gimignano, a donde se empeñó en llevarnos y fue quizás de las mejores visitas del viaje, por no estar programado y por lo que San Gimignano significaba. Y a partir de ahí nuestra trayectoria siguió coincidiendo. Coincidimos en un proyecto expositivo que era Galiciano Tempo en 1990-1991 y a partir de ahí él se embarcó en una aventura en la que sigue todavía hoy, que es la de trabajar en la Sociedad de Gestión del Xacobeo de la Xunta de Galicia, donde en este momento es jefe del área de cultura jacobea. ¿No? Por lo tanto, si alguien puede hablarnos de cultura de Jacobea y del Camino de Santiago y de hacer proyectos expositivos en torno a este tema, es justamente Francisco Singul Lorenzo. Pero eso sería el matiz profesional. Él es, ante todo, un historiador del arte. Realiza su tesis doctoral sobre la ciudad de Santiago en el periodo ilustrado, se la dirige el profesor José Manuel García Iglesias y a partir de ahí nace una publicación que es el Santiago de las Luces, Santiago como la ciudad de las luces, jugando con esa idea de la ilustración y de la luz. Tiene muchísimas publicaciones en catálogos de exposiciones, en proyectos, en libros, y simplemente señalar además un matiz que él no pone nunca en su currículum y que yo creo que es sumamente importante. Al margen de dar muchas conferencias, de embarcarse en 1001 actividades, en ser miembro del Consejo de Expertos del Camino de Santiago en este momento, también cultiva la novela. Que yo recuerde tiene dos, seguramente a lo mejor ya estará preparando la tercera y voy a subrayar la primera, que lleva un título muy bonito que es La luz dormida en el espejo, que es una aproximación a las Méninas y a la vida de Velázquez. Con lo cual es una persona polifacética, de un amplio conocimiento y que hoy nos va a hablar de la figura, va a volver a los orígenes un poco de su tesis doctoral de Francisco Sebastián Malvari Pinto, prelado compostelano ilustrado. Te dejo ya con la palabra. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Y gracias a mi amigo Juan Monterroso por esta exageradísima presentación que, bueno, se entiende desde el punto de vista de la amistad, claro, y de que hemos sido condiscípulos y seguimos siendo amigos, en fin. Yo vengo a hablarles hoy de una persona que yo creo que conocen, Fray Sebastián Malvar, un arzobispo compostelano de la Ilustración, un arzobispo compostelano de los finales del siglo XVIII. Este señor, cuyo retrato tenemos aquí, es un hombre de orígenes muy normales, orígenes humildes. Él nació en 1730 en los alrededores de Pontevedra, en San Miguel
San Martín, perdón, San Martín de Salcedo, donde tenían pues una familia pues bastante extensa, con muchos hermanos y hermanas. Parece que destacó pues como estudiante, y bueno, pues se fue formando en ambientes eclesiásticos, concretamente franciscanos, en el convento de San Francisco de Pontevedra, en el convento de Ribadavia. Después pasó a Alba de Tormes, estuvo en Gijón, en Salamanca, en fin, tuvo una gran trayectoria formativa. De hecho, si se fijan, yo creo que es importante en este retrato, es un auténtico retrato oficial, pero yo quiero destacar, para empezar, el libro. El libro nos da ese carácter erudito, ese carácter de intelectual. Él, como digo, tomó los hábitos franciscanos ya con 17 años, en 1747, se forma en filosofía y en teología. Y en poco tiempo pues llega a ser profesor y ya a los 47 años es catedrático de teología de la Universidad de Salamanca. Es, por lo tanto, a los 47 años es un hombre que, digamos que solo ha visto letras, es un hombre que solo formado en la religión y en la cultura, en la filosofía y la teología. Pero es un hombre también, insisto, de orígenes muy modestos, era hijo de campesinos de Pontevedra, pero que tenía amistades. Y una de estas amistades fundamentales era el confesor del rey, Carlos III. Este confesor del rey lo introduce en ambientes de la corte. Unos ambientes en los que Fray Sebastián yo creo que nunca desdeñó. Siempre le gustó estar en estos ambientes exquisitos. De manera que, al cabo de unos años, es preconizado obispo de Buenos Aires. Es el obispo de La Plata. Es el obispo de lo que hoy es Argentina y Uruguay. Es un territorio muy extenso. Él después de 20 días de viaje, llega a América, conoce la diócesis, se la encuentra pues en muy mal estado, en un estado de postración, tiene que hacer visitas pastorales, en fin, realiza una labor de organización de aquella inmensa diócesis. Pero también se implica. Él siempre tuvo su carácter, tenía un carácter fuerte. Y digamos que, como dice el libro quinto del Calistino, era un buen gallego, era litigioso, ¿no? Como lo caracteriza, digamos, a Picó, a los gallegos como litigiosos. Fray Sebastián era también un hombre que siempre se va a caracterizar pues, por tener ciertas disputas en aquellos ambientes en los que se mueve. Y en este caso era muy discreto, naturalmente en Madrid, en la corte madrileña, pero al llegar al Virreinato de La Plata tiene problemas con el virrey de La Plata, que era mexicano, era un criollo mexicano y, bueno, tenía distintas formas de parecer a él. Para él aquello estaba bien, para Fray Sebastián aquello estaba por organizar realmente, estaba en un estado de postración tremendo, todas aquellas tierras, y el mexicano lo único que le interesaba era un poco explotar el territorio. No obstante, Fray Sebastián se destacó en defender los derechos de la corona y en defender, digamos, a España, en defender el virreinato de La Plata como parte del reino de los reinos de España. ¿Y por qué digo esto? Pues porque tuvo que ver de forma indirecta con la caída de la revuelta de Túpac Amaru. Esto fue algo importante, fue algo que llegó a Madrid, naturalmente, y al cabo de un tiempo Carlos III pues, lo nombra arzobispo de Santiago de Compostela. No digo que fuese solo por esto, por esta posición política en la que intervino de forma discreta, indirecta, pero decidida, y consiguió también colaborar en esa caída de esa revuelta anti-española, antirregalista, como era la de esa revuelta inca de Túpac Amaru. Entonces, bueno, como digo, Carlos III lo envía a España y tras 20 días de navegación llega a Cádiz. Aquí comienza en Cádiz realmente su episcopado compostelano. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Pues porque Fray Sebastián traía una apreciable cantidad de oro, algo que estaba prohibido. Entonces lo decomisan. Estaba prohibido traer, pues, en fin, se podía traer algo, pero no una gran cantidad de dinero en oro.
Se lo decomisan, como digo, forma parte del tesoro de la corona, pero Carlos III se lo devuelve, le devuelve ese dinero que traía de Buenos Aires, ese oro, con la condición de que realizase obras para el servicio público, obras en bien del pueblo gallego, obras para el desarrollo, en definitiva, de Galicia. Y eso es algo realmente que quedó en su corazón, en el corazón de Fray Sebastián Malvar, pero lo digo de modo literal. ¿Por qué lo digo de modo literal? Porque una de las grandes obras que realiza al llegar a Santiago, pues bueno, se encuentra con la catedral, pues más o menos como hoy la conocemos, con un cabildo muy tradicional, con el que también entrará en conflicto. También es verdad que Fray Sebastián pues pecaba de nepotismo en el sentido estricto. Él tenía varios sobrinos que hijos de su hermana María Rosa, a los que potenció desde el punto de vista eclesiástico y los nombró canónigos. Y además alguno pues con 20 y pocos años. Algo chocaba con el cabildo pues al tener estos privilegios, estas atenciones con sus sobrinos. Bueno, pecaba de nepotismo, algo bastante común, ya los papas lo hacían, y en Compostela, el día de la Compostela, pues se caracterizó pues por intentar realizar obras de reforma que podemos entroncar con esos ideales ilustrados. Quiso crear un Montepío para pobres, para artesanos, en fin, también muchos proyectos frustrados, realmente. Lo que sí realizó fue una obra pública importante como fue la célebre carretera y real plantío de Santiago a Ponte Sampaio. Desde el puente de Valga al puente de Ponte Sampaio, pues realizó pues ahí una enorme construcción pública de calzada, puentes, plantación de árboles autóctonos en paralelo, en fin, algo muy racional y que realmente yo recuerdo haber tenido documentación sobre esto y desde el punto de vista de la historia de la construcción, saber cómo se hacían aquellos puentes con aquellos alarifes, en fin, una albañilería pues de origen, pues, en fin, se pueden imaginar ustedes. Un tardo antiguo, digamos, una forma de aprendizaje práctico, nada académico, pero en la que intervino muy decididamente los talleres que realizaron esta carretera hasta hasta Ponte Sampaio. ¿Por qué digo que esto estuvo siempre en el corazón de Fray Sebastián Malvar? Porque cuando fallece, el 25 de septiembre de 1795, él ordena, bueno, el cuerpo se enterró entre coros, en la catedral, entre la sillería coral que él quiso desmontar y el presbiterio. Ahí estaba la gran lápida de bronce de Fray Sebastián Malvar, pues con todos sus títulos, a excepción del corazón, que fue a Salcedo. Y en Salcedo, pues en la iglesia de San Martín, pues allí está en una especie de urna, relicario, y donde destaca entre sus grandes obras en vida la realización de esa carretera y real plantío entre Santiago y los límites más meridionales de la archidiócesis. Pues digo que es algo que quedó muy en su corazón, esa obra pública. Bueno, aparte de eso, Fray Sebastián pues tuvo un proyecto casi utópico, pero digo casi porque no era ninguna locura, unir Santiago con el mar, crear un canal artificial para unir Santiago con Noia, de manera que los barcos llegasen directamente a la ciudad y potenciar así el comercio y, en fin, la navegación y el transporte de mercancías y de personas. También intentó hacer lo mismo, bueno, potenció la navegación por el Miño hasta Ospeares, pero digo que esto era casi utópico porque, fíjense, la España ilustrada de Carlos III había ideado el proyecto de unir Madrid con el mar. Pero el proyecto pasó del plano, pasó de las musas a los hechos, hasta que a Carlos Lemur, el autor del Palacio Rajoy,
le reventó una enorme presa y aquello pues causó una gran conmoción y acabaron con el proyecto. Pero ellos tenían el proyecto de ir desde Cádiz uniendo ríos con canales, uniendo el Mediterráneo con Madrid. No era ninguna locura unir Santiago con la ría de Muros y Noya. Y en eso también se puso Fray Sebastián a intentar proyectarlo, aunque yo creo que no pasó realmente de esa intención. También tuvo una gran intención Fray Sebastián Malvar. Él tenía, como digo, continuó teniendo buenas relaciones con la corte. Y aquellas personas jóvenes que veía con aptitudes para estudiar, y algunos de ellos formados en la Económica, en la Escuela Patriótica de Dibujo de la Económica, pues los becó a Madrid, a la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Llevó a un pintor, a Plácido Fernández Zarosa, que, bueno, no le sacó gran provecho realmente. Estuvo allí unos meses o unos años, pero no llegó a titularse. Él se hacía llamar titulado, se hacía llamar profesor de dibujo, en fin. Si conocen la iglesia de San Benito del Campo, pues allí ven quizás sus obras más famosas en los frescos del ábside, y se darán cuenta que no deja de ser una pintura ecléctica, así barroquizante, de medio valor, diría yo. Insisto, Fernández Zarosa pues fue a la academia, pero se trajo pues una cultura ecléctica realmente. Sin embargo, Melchor de Prado y Mariño, Melchor de Prado pues se formó como arquitecto académico. Melchor de Prado y Mariño es el autor de la iglesia de San Benito del Campo, y de otras realizaciones de carácter neoclásico, de carácter academicista, y una de estas realizaciones pues fue atender una idea del arzobispo, de Fray Sebastián. Fray Sebastián era un hombre con nuevas ideas religiosas. Él era profundamente mariano, era inmaculista. El tema del dogma de la Inmaculada incluso chocó con parte del cabildo por que no celebrasen la fiesta de la Inmaculada. Era de ideas cristocéntricas también, era de una religiosidad que quería acercar pues, el culto y la religión al pueblo. Entonces lo que no le gustaba realmente era esa sillería coral en medio de la nave mayor de la catedral. La sillería que ahora mismo está en San Martín Pinario, ya saben ustedes, está en el coro alto de San Martín Pinario. Bueno, pues esa que está, como bien saben, pues es heredera, digamos, del solar que había dejado pues el coro del maestro Mateo, con el cual se había concebido la catedral originalmente. Bueno, él quería la nave mayor vacía, cosa que se lo conseguirá finalmente a mediados del siglo XX, y quería llevarla a un retrocoro. Para eso no le bastaba solo con liberar la silla del coro. Él quería una reestructuración integral de la Basílica Apostólica, un cambio radical. Quería liberarla de tanto fasto barroco, de tanta sensualidad barroca. Quería una catedral más diáfana, una catedral más clara. Quería una catedral en la que realmente los valores de la arquitectura románica se pudiesen entender mejor, ese clasicismo románico se pudiese entender mejor, libre de todos los fastos barrocos, y para eso llamó a su protegido, pero yo creo que no tenía más remedio también que hacer lo mismo, darle la misma oportunidad al maestro de obras del Cabildo, a Miguel Ferro Cabeiro. Entonces, Melchor de Prado Mariño y Miguel Ferro Cabeiro, uno un arquitecto de formación tradicional, el otro un hombre que se está formando en la academia, en el rigor, purista, academicista, para mí muy imbuido de las ideas de Villanueva y del neopalladianismo, es la idea que yo tengo de los gustos de Melchor de Prado Mariño. Ambos proponen en plano, naturalmente, una reestructuración integral de la Catedral de Santiago. Conservamos las plantas de Miguel Ferro Cabeiro, pero lo de Melchor conseguimos también
conservar los alzados. Y ahí vemos efectivamente esa desornamentación en el presbiterio y vemos cómo se valora la arquitectura románica reproduciendo en una gran cabecera, en un gran presbiterio, reproduciendo, dado ese carácter clasicista que tiene el románico en ese momento para ellos también, no es que miren únicamente la antigüedad, sino que también ese arte medieval para ellos es un arte realmente noble y clásico, con un carácter clásico, y entonces reproduce todos esos alzados en un presbiterio que prolongaría muchísimo hacia la Quintana y remataría pues la Quintana ya muy próximo al lienzo de Antealtares. Yo creo que dejaría de haberse construido prácticamente un pasillo, una calle muy estrecha, lo remataría pues con una enfática fachada preciosa, muy neoclásica, muy de Palladio, donde estaría la nueva Puerta Santa. Bueno, esto también no pasó de las musas, no llegó al teatro, esto no pasó del plano. Entre otras cosas, pues porque los planos llegaron en 1794, los de la Academia, pues muy valorados, los que envía Melchor de Prado Mariño, muy valorados por los academicistas, con lo cual, de haberse hecho, pues yo creo que seguirían más los planos de Prado Mariño más que los de Ferro-Cabeiro, por cuestiones obvias, porque uno era arquitecto tradicional. Yo creo que no tuvo más remedio por ser al final y al cabo pues un servidor del Cabildo, con el que ya tenía bastantes roces, y en fin, no quería tener más líos con el Cabildo, y que tampoco para nada apoyaban esta idea. Para ellos, vamos, ni lo comentaban en la mesa capitular, en las reuniones del capítulo, ni comentaban esas ideas revolucionarias del arzobispo. Vamos, era un silencio absoluto, un silencio muy significativo, un clamoroso silencio, no lo querían para nada. Después, en el 95, como fallece ya el arzobispo, España estaba metida en guerra con la República Francesa, recuerden lo de la Revolución, ¿no? Y la decapitación de los reyes, etc. Entonces estábamos en guerra con la República Francesa, la catedral le había dado mucho dinero al rey y bueno, no tenían tampoco como para dedicarse a grandes fastos de renovación en la catedral. Esto es un poco el marco intelectual que a mí me gustaría exponer en primer lugar antes de observar un poco el cuadro, este retrato arzobispal. Tenemos pues a un hombre obviamente religioso, ahí vemos el crucifijo, claramente, vemos un hombre intelectual. Además, observen que ese grueso tomo tiene un papel en medio de las páginas, se ve que es una lectura interrumpida, da a entender de que realmente no es que el prelado hubiese cogido el libro de la librería, no, realmente es una lectura interrumpida. Bueno, viene aquí el maestro, me va a hacer un retrato, bueno, luego continúo leyendo este grueso volumen teológico seguramente. Y tiene pues un documento, una carta o un documento sellado en su mano derecha, que está pues sobre la cartela. La cartela realmente es muy elocuente. La cartela dice: Excelentísimo señor Fray Sebastián Malvar, primer fundador y primer director de esta sociedad económica. Fundador y primer director de esta sociedad económica. Es realmente un cuadro enfático y que está señalando y anunciándose aquí. Es fundador y el director de esta sociedad económica. Esto quiero destacarlo porque realmente, ¿qué nos da a entender? Pues nos da a entender que o bien es un retrato, un encargo suyo. Él, he de decir que, aunque franciscano, en fin, yo creo que el Poverello algo le habrá dicho en el más allá. Le habrá dicho: hombre, Fray Sebastián, en fin, franciscano regular. Era realmente un hombre vanidoso, le gustaban las joyas. Esto que ven aquí, este pectoral, realmente refleja ese gusto. Le encargaba a Manuel José Boviller, uno de los grandes plateros de Santiago, pectorales de oro y brillantes. Así lo encontré en la documentación. Encargaba esculturas de Santiago Peregrino de oro macizo para regalar a la corte. Él se hacía amigos. Bueno, ya sabemos que Gemídez también regaló muchas marcas de plata a la curia romana para conseguir muchas cosas, entre ellas el arzobispado.
Y Fray Sebastián continuaba con esa tradición. Regalaba esculturas, lamentablemente desaparecidas, de Santiago Peregrino de oro. E incluso dejó al Cabildo un juego de café de oro, aparte de su biblioteca. O sea, era un hombre que se rodeaba de lujos. Franciscano, pero se rodeaba de lujos y, como digo, le gustaba presentar todos sus títulos. Su principal título, obviamente, aparte de arzobispo, su dignidad, aquí lo refleja pues con el pectoral, su casamiento, sus esposorios con la Iglesia, lo simboliza con un precioso anillo de zafiro rodeado de brillantes, un zafiro engastado en oro que tiene en la mano derecha, si está simbolizando esa boda con la Iglesia. Y la cruz que tiene, la gran cruz de la orden de Carlos III, que se la da ya a su hijo Carlos IV, se la otorga a Carlos IV a la muerte de Carlos III, que como saben se falleció en el 88, y en el 89 le otorgan esta gran distinción, que es lo que lleva en el pecho bajo el pectoral episcopal. Vemos, por lo tanto, que se trata de un cuadro de aparato, es un cuadro oficial, es un cuadro hecho para esta sociedad económica. Él, como fundador, que en realidad no fue fundador, Antonio de Páramo sí fue el fundador, que era el rector de la universidad, era canónigo y era además el administrador del Hospital Real. Lo habían preconizado obispo de Lugo, pero el pobre, antes de conseguir la mitra, se murió. No llegó a ser obispo. Y ese sí había sido el fundador, junto con otros distinguidos señores de la universidad y del Cabildo. Él había llegado y ya existía. No obstante, la cartera lo pone como fundador y primer director. Es algo enfático, es algo que o bien su vanidad así se lo indica, o bien los señores de la sociedad, que quizá fueron ellos los que encargaron la obra, pues un poco para agradar al personaje, pues así se lo ponen en la cartela. Realmente es un cuadro para agradar, claramente. Pero es un cuadro, fíjense, es un cuadro que, como digo, cuadro de aparato, está de pie, está exquisitamente afeitado, muy armónico con la tonsura. El dibujo, el buen dibujo que tiene, pues nos muestra unos rasgos regulares, tanto en orejas, una nariz recta, marca el hoyuelo de la barbilla, muchos detalles, ¿no? Esas cejas muy bien dibujadas, que es el marco de una mirada serena, amigable, que mira al espectador, bueno, es una mirada. Es casi un poco idealizado, realmente está un poco idealizado, un poco a la manera del Renacimiento, ¿no? Vemos también esos cortinones en los que destacan las blancas vestimentas, que son los típicos cortinones que podrían estar en un Tiziano, en un Tintoretto, en Velázquez, en fin, grandes cuadros del Renacimiento, del Barroco, son los característicos fondos suntuosos, palaciegos, en los que los grandes personajes, la corona, el Papa, los nobles están representados con toda su dignidad. Es un cuadro de gran dignidad, por supuesto. Como digo, está de pie, está con una mano sosteniendo ese libro cuya lectura ha sido interrumpida, un libro que destaca su carácter intelectual y su carácter de antiguo catedrático de la Universidad de Salamanca. Obviamente, el crucifijo pues es algo que está muy en relación con los cuadros religiosos del Renacimiento y del Barroco, también en este momento. Bueno, realmente el pintor pues, se nos muestra no es que sea un enorme artista, pero se nos muestra con mediano talento, como digo, muy educho en el dibujo, yo lo veo muy hábil en el dibujo, buen conocedor, emula la gran pintura de aparato clásica, del clasicismo y del barroco. Tiene un intento bastante aceptable de perspectiva lineal, bastante aceptable, como si se fijan, la luz procede del ángulo superior izquierdo, y el escorzo, este pequeño escorzo con el que crea también volumen y perspectiva, pues hay una sombra en el hombro derecho del personaje.
una sombra mucho más fuerte, que se acentúa bien dura, una sombra bien negra en el libro. El libro tiene una buena sombra de esa luz que incide desde el ángulo superior izquierdo, como digo, y una sutil línea, esto sí que es sutileza. La carta, ese papel, sí lanza una sutil línea negra, una sutil sombra, una diagonal sobre la cartela, que ahí vemos un detalle realmente fino, delicado, de autor, que está preocupado pues, por esa creación de esa perspectiva, ¿no? Y por supuesto los juegos de luces y sombras. Quizá no sea muy hábil en estos pliegues como ven, de los ropajes de Fray Sebastián, pero bueno, hay una plasticidad, realmente una plasticidad lograda con ese delicado juego de luces y sombras que nos indican pues un intento de cromatismo, de crear volumen, también potenciado por el crucifijo. También hay un intento, quizá no muy logrado, de la perspectiva del crucifijo, sobre todo si se fija en la parte superior, pero bueno, esa diagonal está marcando ese intento de perspectiva. Es muy exquisito realmente el detalle de vestimentas y joyas, algo que le interesaba al prelado. Ese ribeteado que tiene, fíjense, con una pincelada bastante suelta, el ribeteado que tiene en el cuello de la sotana. Naturalmente, un detalle bueno es conseguir la calidad de las telas. La banda de la cruz de Carlos III, con esos brillos, se nota que es de seda, contrastando con ese algodón de la capelina que tiene un borde carmesí, que es característico de los prelados. Se nota la diferencia de calidades en las telas. Ahí lo consigue. Y realmente es muy fino a la hora de reproducir la orfebrería, como digo, ese anillo del que él estaría muy orgulloso, con ese zafiro rodeado de diamantes encastado en oro, ese pectoral muy posiblemente de Beauvilliers, ese pectoral, y la cruz de Carlos III, la gran condecoración que consigue en 1789. Y junto a eso hay todavía detalles más exquisitos, como son el bordado del puño. El bordado del puño es realmente exquisito, y la transparencia que consigue en esa organza, que consigue que es transparente, que se vea realmente el inicio de la mano. No estamos, por lo tanto, ante un pintor primerizo. Yo creo que estos detalles de captación psicológica, un tanto idealizada, es verdad, buen dibujo, un estudio de la perspectiva, un bastante acertado juego de luces y sombras, esa exquisitez a la hora de representar las joyas, que realmente se ve que el pincel a veces es un pincel suelto, o sea, realmente si se acercan pueden ver que no es una minuciosidad de miniatura como aquellas joyas que representaban en la escuela de Felipe III, ¿no? Muy flamenco, ¿no? Pantoja de la Cruz, por ejemplo, ¿no? Era una miniatura, se veía de origen flamenco, porque acuérdense del perrito de Van Eyck, ¿no? Del matrimonio Arnolfini, que se le veían todos los pelitos al perro, ¿no? Como bien decía Gombrich. Pero el perro no estaba vivo, estaba más vivo el perro de Velázquez, por supuesto. Ya acuérdense de aquel célebre juego de Gombrich. Bueno, pues yo creo que aquí realmente hay una cierta pintura suelta, no se trata de una miniatura ahí que esté representando las joyas, sino, bueno, se ven mejor a una cierta distancia, pero de manera que hay un interés realmente por plasmar esos objetos que forman parte también de la personalidad del prelado. Las joyas le gustaban, como bien demuestra la documentación, esos pectorales de oro y brillantes que le encargaba a Beauvilliers, varios, le gustaba variar de pectorales. No iba siempre con el mismo todos los días, y eran oro y brillantes.
Y con esto podemos pensar que si se trata de un pintor de mediano talento, digamos, en fin, no, pero bueno, no es un pintor tampoco que justaponga los planos, no es un cromo realmente, es un pintor, yo creo que formado en la academia. Obviamente después, el cuadro se hace después de 1789, dado que tiene la Gran Cruz de Carlos III, Eso es la fecha pues, más temprana en la que se puede hacer, y quizá pues, podemos pensar hasta 1795, que es cuando muere el arzobispo, el 25 de septiembre de ese año, entre el 89 y el 95, o incluso, bueno, a lo mejor un poco más tarde, tampoco niego que pueda ser un cuadro hecho pues a partir de, como yo lo veo un poco idealizado, dado que se conocen grabados en los que se veía un rostro pues no tan fino, no tan pulcro, no tan espiritualizado como se ve aquí, no tan elegante en definitiva, pero realmente lo representa yo creo que en esos años 80, en esos años 80, pues bueno, al final de la cincuentena, yo creo que el hombre pues no llega a los 65 años, aquí parece gozar de buena salud, pero tenía una dolencia ya desde la época de Salamanca, una dolencia, no se sabe de qué, que continuó padeciendo en Buenos Aires y se trajo aquí y realmente pues, se murió de repente. Aún no había cumplido los 65. Bien, entonces, como digo, o bien se representa en esa edad madura, una edad en la que parece estar dotado de buena salud, y podríamos pensar pues hacia finales del siglo XVIII, o quizá como mucho, cuando ya saben que la escuela patriótica de dibujo pues se termina en su primera etapa en 1809, con la invasión napoleónica, en fin, es la primera gran crisis de la Sociedad Económica de Amigos del País. Se concluye ahí en el corte napoleónico, digamos, y de la Guerra de la Independencia. No creo que sea un cuadro, con esto quiero decir que no creo que sea un cuadro realizado en el seno de la económica en la plenitud, o sea, ya avanzado el siglo XIX. Yo lo veo realmente un cuadro de la Ilustración, un cuadro neoclásico, un cuadro que tiene pues ese gusto por el dibujo, ese gusto por una cierta idealización, ese gusto, como digo, por plasmar la perspectiva, por las calidades de las telas, los detalles de las joyas, detalles finos, como digo, como es el detalle de esa lectura interrumpida, esas sombras a veces rotundas, a veces muy sutiles, y realmente esa exclamación, es una exclamación, es decir, fundador y primer director de esta Sociedad Económica de Amigos del País. Yo creo que en suma, no pues, sabría decir realmente, yo creo que en ese momento no hay pintores en Compostela. Arias no lo veo yo pintando esto, al joven Plácido Fernández Arosa tampoco lo veo pintando esto. Yo más bien opto por un maestro académico que pudo haberlo hecho en Compostela o incluso en Madrid. Fue un encargo hecho por la económica, pues dado, como antes he destacado, esas claras influencias y relaciones del arzobispo en la corte. Estaba muy bien relacionado desde muchos años atrás y todavía en el momento presente. Estaba enviando, digamos, becados compostelanos, jóvenes compostelanos a la Academia de San Fernando. Por lo tanto, había una buena relación, una relación cercana entre incluso la económica de Santiago pues tenía relaciones con la económica de Madrid, por supuesto. Y la vasca, pero bueno, en este momento pues nos interesa destacar sus relaciones con la madrileña, tenían unas relaciones fluidas también, naturalmente. Entonces, yo creo más bien que habría que poner esta obra en esos finales del siglo XVIII, creada por un autor formado en la academia, un autor de mediano valor, no es un grandísimo artista, pero es un artista pues no desdeñable realmente, como digo, pues con esos valores que tiene de conocer la gran pintura, tiene sus fallos a veces de perspectiva o sus fallos de plegados que no funcionan muy bien, esos pliegues blandos del brazo derecho, pero que nos está demostrando pues una formación reglada pues de la época, una formación pues bastante aceptable
y que, bueno, en fin, podría desarrollar en el futuro. No sabemos tampoco la edad que podría tener este pintor cuando pinta a Fray Sebastián. Bueno, lo cierto es que nos ha dejado este recuerdo suyo en la Económica. Nos ha dejado este recuerdo un arzobispo pues con muchos ideales, alguna realización que quedó realmente en su corazón, y hasta desde el punto de vista literal, diría yo, pero con unos ideales ilustrados, unos ideales de progreso de la sociedad, incluso de progreso de la espiritualidad de la época, basándose en esa reordenación o enmarcando esa nueva espiritualidad en una reordenación que él pensó para la Catedral de Santiago y que nunca fue realizada, pero que nos está hablando pues de un personaje del alto clero, un personaje intelectual, un filósofo, teólogo, mariano, y que quería pues preparar la Basílica Apostólica para el futuro, para una espiritualidad más del futuro, una espiritualidad más cristocéntrica, más liberada de toda aquella sensualidad barroca, más liberada, pues posiblemente más centrada, pues posiblemente en el culto a la Virgen y a Cristo, y alejada pues de toda superstición. Para eso quería pues unos espacios claros, diáfanos, clásicos. Eso es lo que él había ideado para su catedral, en una Compostela que soñaba pues también próspera, unida al océano, donde podría desarrollarse el comercio y el viaje de pasajeros y el transporte de mercancías. Vemos, por lo tanto, un gallego de orígenes humildes, que por su propia valía consigue llegar a ser catedrático de la Universidad de Salamanca, consigue también por sus relaciones llegar al episcopado y llegar después al arzobispado de Santiago, y que gustaba de rodearse de lujo. Él vivía entre Compostela, el Estrobe y el Pazo que se hizo hacer en Pontevedra, que ahora es la actual colonia biológica, es de la Diputación. Es un pazo donde vivía su madre y que él pasaba temporadas allí, en Salcedo. Por lo tanto, era un hombre que gustaba, como digo, de vivir en ambientes siempre de palacio en palacio, rodeado de joyas, bien servido, y que, naturalmente, para representarlo como fundador y primer director de esta Real Sociedad Económica de Amigos del País, habrían llamado pues a un pintor formado, un pintor pues de una valía mediana, pero yo creo que lo mejor que pudieron encontrar. Y nada más, muchas gracias. Francisco, muchísimas gracias por la charla, por la contextualización del arzobispo Sebastián Malvari Pinto y por el análisis tan puntual de la obra que has hecho. Bien, ahora abrimos un pequeño turno de preguntas, debates, y si alguien quiere plantear algo, si no rompo yo el fuego inicialmente muy brevemente. Nada, solo es incidir en una cuestión, y que si acaso puedes reafirmarla, y lo has dicho un poco en la charla, ¿no? Que es la importancia de Santiago en este momento todavía como sede de ascenso dentro de lo que sería la carrera eclesiástica, ¿no? Alguien que viene del obispado de La Plata y regresa o llega aquí, en ese momento no le da tiempo a irse hacia la catedral primada, hacia el arzobispado de Toledo, pero en el fondo estaríamos en ese ambiente. Y eso hay que ponerlo en relación también con algo que a lo mejor nos pasa desapercibido, se comentó en un segundo, y es el hecho del papel de este tipo de personajes. Estamos justamente en el nacimiento de todo el proceso de la Ilustración, ¿no? De la definición de la Academia de San Fernando. Si vamos un poco más para atrás, antes incluso que naciera el propio Malvari Pinto, estaríamos en ese ambiente de Mayán Siscar, del propio Interén de Ayala. Y es muy interesante ver cómo la Ilustración en España
viene de la mano justamente del clero o de una cierta parte del clero. Pero eso también nos pone en relación con otra situación, que era la que se encontraban ese clero ilustrado, que llegaba ya formado y muy, muy formado, y de pronto se enfrentaba a unos cabildos que en el fondo seguían siendo trentinos y profundamente trentinos. Y esa tensión se refleja perfectamente en su periodo de mandato y se refleja perfectamente en los proyectos que quiere llevar a cabo y que muchas veces se acaban frustrando. Hay un hecho además que muestra un poco ese carácter ambivalente de Malvar y Pinto, y es el hecho del corazón. Es decir, que el corazón esté depositado en Salcedo coincide justamente con algo que pasa en los años 20 en Mondoñedo, en donde el obispo Rodrigo Osorio también manda enterrar su corazón, el fundador del Santuario de los Remedios, en su pueblo, en lo que era la zona veraniega, que era la villa de Masma. No sé si esa impresión es la que tienes tú también o no. Sí, ciertamente la élite ilustrada eclesiástica, pues vamos a ver, era profundamente católica, obviamente, y ortodoxa, naturalmente. Lo que ocurre es que, como bien dice Juan, pues quería una evolución más allá de aquella contrarreforma que todavía la religión y el pueblo, la religiosidad popular continuaba imbuida de contrarreformismo. Entonces, claro, buscar una espiritualidad cristocéntrica, delicada, que nos llevase a los orígenes del cristianismo, en fin, era algo muy teórico, dado que el barroco y la contrarreforma es algo muy popular, es algo sensorial, es algo teatral, es una cultura de masas, como saben. Entonces es difícil luchar contra eso. Era la televisión de la época. Entonces, claro, es algo muy de élite, es algo muy de un pensamiento de vanguardia, en fin, un pensamiento que a veces hasta podría parecer luterano. O sea, librémonos de los santos y centrémonos en Cristo y la Virgen y punto, y ya está. O sea, hasta suena a luteranismo, a anglicanismo. Por lo tanto, claro, eso chocaba en un cabildo anclado en el pasado y anclado en algo que funcionaba desde hacía siglos y precisamente habían luchado contra eso, habían luchado precisamente contra una religión que solo viese a Cristo y la Virgen. Los demás también tenían que estar. Los santos, los apóstoles, los mártires, las reliquias, todo tenía que estar. Y por supuesto todo bien cubierto en marcos de veneración lo más espectacular posible. Entonces, claro, imposible esta renovación. Yo creo que lo que más se han acercado es ahora, hace pocos años, ahora mismo, con la desornamentación parcial de la catedral, con esa eliminación de las lámparas del presbiterio y la eliminación de los tornavoces, que no sé dónde estarán, pero formaba parte del ajuar litúrgico de la catedral. Yo creo que los actuales sí se han acercado un poquito a Malvar. Malvar sería más radical, pero estaría bastante contento Fray Sebastián con esta actual remodelación de la catedral. Y bueno, quería comentar una cosa curiosa que puede ser significativa. Cuando abren el cuerpo de Malvar, lo tienen varios días en el Palacio Episcopal, en Capilla Ardiente, antes del funeral en la catedral y enterrarlo ahí en Entrecoros. Cuando le abren y se llevan el corazón, pues le extraen también las vísceras, todas las vísceras. Y estas se enterraron en el cementerio de San Fructuoso, que como saben es el cementerio de los peregrinos. Es el cementerio de los peregrinos, pues allí están también las vísceras las entrañas de Malvar. Quedó todo repartido, ¿no? Como ven. Muy bien. Y simplemente por ser un poco, pero ahora echándole un poquito de imaginación. Y bien, hablando del que realmente es el gran arquitecto de este momento, que es Melchor de Prado, como académico, es el primer académico, aunque muchos proyectos no se lleven a cabo. ¿Cuál sería la idea de Melchor de Prado si llega a construir ese frente templario de la Puerta Santa en relación, pensando a San Payo de Antaltares? Sí, yo me lo he preguntado muchas veces, porque realmente solo tendría cabida para una calle, un callejón, una calle no muy ancha.
realmente esa fachada templaria, eso necesita de una plaza. Es una fachada maravillosamente clásica, una fachada, para mí es una mezcla de vilanovismo y paladio, y sí, realmente quedaría un poco de cara a la pared. No sé, pero bueno, es algo que, como no pasó de las musas, queda en hipótesis. No llegó al teatro, pues nunca lo sabremos, pero realmente la proyección era ocupar la mayor parte de la plaza. Bueno, como en el siglo XIII, ¿no? En época de Juan Arias se había intentado con la gran cabecera gótica. Lo que pasa es que en aquel momento no existía el edificio que hoy conocemos de Antrasaris, claro. Y sería difícil concebir una fachada como esa sin tener una plaza delante donde se pudiera dar acogida a los peregrinos en Año Santo, etcétera. Sí, porque necesita perspectiva, naturalmente. Justo. Muy bien. Sí. Ramón, primero. Vamos a ver. Aquí se están tocando cosas que ya me llegan más de cerca, como es toda la cuestión de la Puerta Santa y su actual organización. La Puerta Santa y su actual organización se hacen en el siglo XVII a raíz del derribo del coro pétreo del maestro Mateo, y allí se van a colocar nada más y nada menos que 20 o 24 figuras procedentes de ese coro. Que esa organización que se hace en el siglo XVIII se piense reformar a finales del propio siglo XVIII o comienzos del siglo XIX, me parece un poco excesivo, porque evidentemente cuando se derriba el coro de Mateo y se colocan ahí los 24 de Porta Santa, excluyendo las 3 figuras que hay arriba, se hace con una idea muy clara de conservar esas 24 figuras de una manera lo más digna posible y lo más, diríamos, artística también posible. Por lo tanto, yo veo muy complicado que a finales del siglo XVIII, es decir, en números redondos, 75, 80 años después de hacerse la Puerta Santa tal como lo vemos hoy, se pensara seriamente en prolongar la catedral. Bueno, los planos evidentemente están ahí, los dibujos están ahí, y afortunadamente eso no se hizo. Afortunadamente eso no se hizo. Por varias razones. La primera, porque en esos dibujos no se respetaba para nada toda la organización que se había hecho en el siglo XVII con las piezas procedentes del coro de Mateo. Primer hándicap, al menos para mí. En segundo lugar, porque el comerse, por así decir, la plaza de la Quintana para dejar una calle más o menos estrecha entre el murallón de San Pelayo, que ya estaba hecho y que se iba a mantener, y algo que se había pensado, no tenía cabeza ninguna, no tenía ni pies ni cabeza, no tenían ni pies ni cabeza los propios dibujos que conocemos todos, que se hacen en el siglo XVIII pensando en una Puerta Santa de estilo clasicista, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que aquí hay como dos cosas que son, a mi modo de ver, bastante distintas. Uno es el salvar lo que ya había de valioso en la catedral, como eran las piezas procedentes del coro de Mateo, las esculturas que siguen estando afortunadamente en la Puerta Santa, y dos, el convertir la Puerta Santa en una puerta neoclásica en números redondos. Propio Singul aludió a ese proyecto hace un rato,
y convertir eso en un callejón casi sin salida, porque evidentemente el monasterio de San Payo no se iba a mover de sitio. Es decir, el pensar que ahí se iba a hacer como se hizo en el siglo XI-XII, primera mitad del XII, de moverlo más para atrás, era absolutamente impensable, máxime con el movimiento y con tal como estaba toda la cuestión del mundo en ese momento, del mundo artístico gallego en ese momento. Por lo tanto, yo creo que eso eran ganas de falar por non estar calados y de pensar un pouco en Babia, porque claro, pensar que la catedral, como cuando se hace todo el proyecto, que afortunadamente no se lleva a cabo, de derribar toda la fachada románica y convertir todo aquello en la Biblia en pasta, ahí están los planos que están en el archivo de la catedral y que son sobradamente conocidos. No tenía ni pies ni cabeza, porque si puedes hacer una puerta santa nueva, puedes hacer una puerta santa neoclásica, como estaba pensado, para entrar que en fila india, porque vamos, o en fila de dos, porque para más tampoco iba a dar. Yo creo que ahí hay varias cosas, ¿no? Es decir, una es el pensar en una remodelación de la catedral, que lo único que le quedó sin tocar o casi sin tocar fue la cabecera, porque sigue siendo básicamente la cabecera románica, sí, con unos florituras en sus remates y demás, con unos pináculos, ¿verdad? Que no sirven para nada ni cambian nada en el fondo. Y otra cosa muy distinta es decir, no, ahora vamos a pulirnos la capilla mayor, nos vamos a pulir toda la girola, nos vamos a pulir la puerta santa, que se había terminado de hacer no hacía todavía 100 años, para hacer aquí una gran cosa. Es decir, yo soy consciente de que las cosas son muy opinables, y máxime cuando hablamos de cuestiones de historia. Uno puede decir esto sería mejor, aquello sería preferible, tal. Pero yo creo que ahí el cabildo, o quien fuera, pienso que el cabildo, que era el que llevaba siempre, diríamos, las de ganar en su mano, actuó muy correctamente, y gracias a ese cabildo se conserva la cabecera románica, se conservan las figuras de la Puerta Santa, aunque la Puerta Santa es cierto que queda un poco canija, pero eso es otra historia distinta que viene de otros tiempos y de otras concepciones diferentes. Entonces yo creo que eso se planee o eso se piense por parte de algunos durante el episcopado de este señor, afortunadamente no se llevó a cabo. Entre otras cosas, si se hubiera llevado a cabo, hoy no tendríamos la Plaza de la Quintana, no tendríamos la Puerta Santa, ni tendríamos la cabecera románica de la catedral, que es mucho más grave. Es decir, yo creo que hay que ser muy cautos y que hay que darle un gran aplauso a este señor por haber dejado correr sin haberse pronunciado demasiado, ¿no? Es mi modo de ver. Tú puedes pensar, claro, este tío está defendiendo, pues sí, estoy defendiendo lo que hay de medieval ahí, pero... No, lo defendemos todos, Ramón. Eso es lo que verdad. Estamos hablando de un pensamiento, por eso digo, un poco utópico. Ilustrado, un poco... más bien es un pensamiento no ilustrado. Un poco utópico. El hombre, él desconocía por completo las bondades del románico compostelano. El maestro Mateo, vamos, no había oído hablar de él en la vida, no se preocupaba de eso, realmente. Él viene, te ten en cuenta que es un hombre que pasó casi toda su vida en Castilla y en América. Yo creo que ni Santiago lo conocería mal. Seguramente a lo mejor vendría de joven. Mira, te puntualizo un poquito más.
¿Me quieres decir, a partir de este señor, algún arzobispo compostelano hasta el día de hoy Ya, sí. que haya pensado en conservar el conjunto Ya, tal? ya. ¿Hay algún nombre? Quizá Quiroga, ¿no? Quiroga, quizá. No, Quiroga fue conservador. Gracias a Quiroga se reconstruyó la catedral, se hicieron muchas obras, pero Quiroga, que yo sepa, jamás pensó en mover la puerta santa de su sitio ni en tocar la cabecera de la catedral. Es decir, el primero en ir a los grandes pontificales con todo lo que tenían en aquel momento era Quiroga. Si no hubiera estado de acuerdo, lo habría movido de otra manera. Y mira que tenía poder, porque aparte del poder del arzobispo, tenía detrás al señor don Francisco, que lo hubiera apoyado. Tenía la palabra Miriam. Solamente era para hacer una pregunta rápida. Bueno, muchas gracias, Francisco, por la presentación que nos hiciste, porque la verdad fue muy ilustrativa, ¿no? Nunca mejor dicho. Mira, la única duda que tengo es, el cuadro no está firmado, por lo que has dicho, no, y me imagino que en el catálogo pictórico que se hizo no aparece autoría. Habías indicado que más o menos sería de qué época, o en base a... Yo creo que es de los finales del 18. Es decir, obviamente después del 89, que es cuando le otorgan la medalla, la Gran Cruz, medalla no, la Gran Cruz de Carlos III. Entre el 89, él se muere en el 95, en fin, o quizá puede ser posterior, un poquito hacia finales del siglo. Pero yo no lo veo más allá, mucho más allá de 1800, digamos. Y no tendría encaje, no sé, Juan, también, si puede decir algo, que estuviera detrás Gregorio Ferro. No. Yo, el estilo de Gregorio no. Por estilo. No, el estilo de Gregorio no. Hombre, él está en Madrid, pero no. Gregorio es mucho mejor que es, y la obra de Gregorio sí está muy catalogada y no hay referencia a ningún tipo de retratos de esto. Leopoldo. Nada, yo quería primero felicitarte por la amenidad y la agilidad con que has presentado la obra y has puesto el trabajo en contexto, pero quería hacer solamente un apunte. Es verdad que el arzobispo Malvar no funda la Real Sociedad Económica Amigos del País oficialmente, pero yo creo que es el autor intelectual, porque después de todo los que la fundan son canónigos afines, que además proceden de la universidad. Yo creo que cuando él llega a Santiago es con quien se encuentra. De hecho, a uno de ellos lo hace bibliotecario, ¿no? Es el que lo saca realmente de juez, ¿no?, de la curia, y lo convierte en su bibliotecario. Por lo tanto, yo diría que es su jefe de actividades intelectuales, o como queramos llamarle, ¿no? Entonces, quizá lo que la Real Sociedad de Amigos del País, cuando decide que en la carta se ponga que es fundador, pues eso, no es el fundador legal, pero sí el autor intelectual de la institución. Yo diría que la concepción se inicia, la decisión se toma en el 83. Claro. En el 83, era un estado en Buenos Aires. Ya, pero En el 83. es verdad, ¿no? Pero Y luego se materializa en el 84. claro, pero luego cuando coge el impulso, Él llega aquí en el 83. Él llega en... Por ahí debe de ir, no sé, es una opinión. Él es nombrado en el 84 arzobispo, pero él llega, porque claro, pasa un tiempo en Madrid, llega a Santiago ya en el 85. Yo creo que esto que digo encaja perfectamente con todo lo que tú has explicado. Sí, claro, no cabe duda que es... No solo no disiento, sino... Es lógicamente, es el arzobispo es el gran impulsor, pero bueno, yo creo que aquí la económica pues ya le dio el título de fundador, ya se olvidó ya de Antonio Páramo, porque en fin, ya había muerto. Y luego hay otra cosa que, ya para terminar, que siempre un arzobispo prestigia más un canónigo, por muy buen canónigo que sea. Hay un factor importante, seguramente sería... Un obispo tomar posesión, ¿no? Sí, no.
Claro. Sí. Y hay un factor importante que es el hecho de que una Real Sociedad siempre va a recurrir, igual que todas las instituciones, a los fundadores de honor. Es decir, con lo cual no es un problema ya de la materialidad, incluso de la intelectualidad, sino que era el que en ese momento detentaba el poder arzobispal y por lo tanto se asocia inmediatamente con... Exactamente. Muy bien. Sí. Yo me gustaría hacer un comentario, aunque no tengo la época en que estoy hablando, que yo creo que a este señor tuvo que coincidir con el que oficialmente nombraba, no me acuerdo ahora, que era un pariente de la familia, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, vamos, pero que yo creo que tuvo que coincidir en parte con este señor también. Si eran contemporáneos, Sí. si eran contemporáneos, pues... Y Santiago tampoco era una ciudad tan grande para que no coincidiera. Ya. Pensemos eso, que es una ciudad además evidentemente levítica, eclesiástica, y por lo tanto es muy probable que todos los que detentaban un cierto papel convergieran en la Real Sociedad. Bueno, no sé si habría alguna otra cuestión, si no, haríamos dos cosas. En primer lugar, darle las gracias a Francisco Singul Lorenzo por la charla, por haber participado, y este es un pequeño detalle de la Real Sociedad. Nada, ahí va. Muchas gracias. Vale. Y nada, muy brevemente, emplazarlos para la próxima charla, que será el 10 de abril, después de Semana Santa, inmediatamente después del lunes de Pascua, bueno, una semana después del lunes de Pascua, y es la de Juan José Viñas, un santiagués ejemplar del siglo XIX, que le impartirá el profesor David Chao Castro. Muchísimas gracias, buenas noches.